Partamos de una base. Uno no se acuesta clásico y se levanta romántico al día siguiente. Esto es un proceso que lleva años, a veces décadas, que llegan incluso a generar pequeños estilos intermedios como el art subtilior, el manierismo o el preclasicismo. Pues teniendo en cuenta eso, Beethoven, por ejemplo, empezó a componer en pleno clasicismo, fue el primero en hacer piezas que apuntaban al romanticismo y sirvió como base para los que vinieron después. En sus sinfonías se ven las dos tendencias principales del siglo XIX. Los que siguen sus sinfonías cuarta, séptima y octava, como Schubert o Mendelssohn, más joviales y alegres, y los que siguen sus sinfonías tercera, quinta, sexta y novena, como Berlioz o Liszt, más dramáticas y patéticas. Inciso: patético en el romanticismo no se usaba como hoy en día. El caso: si nos centramos en estas últimas, cuando Beethoven escribió la tercera sinfonía estaba obsesionado con la Revolución Francesa y el que consideraba un héroe popular, Napoleón Bonaparte. Así que le dedicó la sinfonía. Pero cuando se proclamó emperador, borró la dedicatoria enfadado, la llamó Sinfonía Heroica para el recuerdo de un gran hombre y escribió una marcha fúnebre como segundo movimiento. En 1808 estrenó en un macroconcierto, no de esos, la quinta y la sexta sinfonía a la vez, y un concierto para piano, un aria, la fantasía coral, casi una misa entera y una impro para piano. No, de esas tampoco. Vamos, que aquello duró 4 horazas. La quinta la conocemos todos. Y amorosa precisamente no es. Alguien dijo por ahí que era como si el destino llamara a la puerta. ¡Pase! Pero no fue Beethoven. Él tenía 40 años y estaba angustiado con su sordera. Y en la sinfonía se ve el viaje desde el tormento al empezar en do menor. Las tonalidades menores son las que suenan tristes, hasta ver la luz al final del túnel y creer que hay esperanza al terminar la sinfonía con un glorioso do mayor. La sexta es muy diferente, por lo pronto tiene 5 movimientos. A Beethoven le encantaba la naturaleza, y en el cuarto movimiento se desarrolla una tempestad. Que engancha directamente con el quinto, que es la calma después del temporal. Además, es una pieza programática, porque cada movimiento tiene títulos para expresar con palabras lo que Beethoven escribió con notas, pero luego hablaremos de eso. Y de la novena. Aquí, el amigo Beethoven vuelve a marcarse una de las suyas porque mete un coro y 4 solistas en una sinfonía. Lo que sí sé es que toda esta música ñoña no es, eso seguro. Quizá entonces, cuando asociamos música romántica con algo dulzón y amoroso, es en la música para piano. El piano fue el instrumento por excelencia de todo el siglo XIX, y se escribieron un montón de piezas breves para este instrumento, como los nocturnos, fantasías, pero también grandes locuras, como los estudios. Estas piezas anteriores son de Chopin, pero compositores como Schumann hicieron grandes ciclos donde contaban sus historias a través del piano, como en Carnaval, donde cuenta en poco más de 30 segundos la abrupta ruptura que tuvo con una novia de juventud, porque la dejó embarazada. En Estrella. Pero además de inventar nuevas formas de hacer música, se seguían haciendo cosas que ya existían, como las sonatas. Y de nuevo, Beethoven aquí exprime al máximo esta forma. Todos hemos escuchado alguna vez su primer movimiento de la sonata Claro de Luna.
Pero recordemos que las sonatas tienen 3 movimientos, y después de esta pieza depresiva para algunos, nostálgica para otros, pero sobre todo revolucionaria, viene la locura que hace en el tercer movimiento. ¿Y qué tiene de novedoso aparte de ir... como si fuera un pepino? como las motos? Pues que pone el acento en la parte más débil del compás, en la cuarta parte. Ya al final de su vida, sordo como una tapia y más solo que la una, compone las sonatas más vanguardistas y que anuncian música que no se entenderá hasta 100 años después. ¿Beethoven marcándose una de jazz? Pues parece que sí. Estas piezas, la mayoría de las veces las tocaban mujeres, porque ya que no había forma de escuchar música en casa, ponían a la mujer a dar clases de piano para amenizar las veladas del marido y sus amigachos. En fin, ya pasó. Aunque había un compositor al que le gustaba tocar el piano en esas veladas nocturnas, que él llamaba Schubertiadas, y acompañar a algún cantante que se animara con un lied, canción en alemán. Eran piezas breves también, para piano y voz, con letra de poetas de la época y música del propio Schubert. Así que, claro, hay poemas que son muy románticos, pero no todos. En esta época también apareció el gusto por lo fantástico, por los bosques sombríos y tenebrosos donde se ocultan criaturas mágicas. Y todo este mundillo aparece en el lied Erlkönig. El poema cuenta cómo va un padre y su hijo a caballo cruzando un bosque de vuelta a casa en mitad de la noche. Clásico de terror, vaya. A esto que le dice el niño: papá, que aquí hay un elfo que dice que si no me voy con él me roba el alma y me mata. Y el padre le dice: anda, calla ya y mira para adelante, te vaya a caer. El niño insiste y el padre no le hace caso, hasta que al llegar a casa el niño... El papel del piano es fundamental en un lied, ya que intenta reflejar lo que dice el texto. Porque ¿para qué sirve martillar una nota como esta, si no es para dar esa sensación de movimiento, como de ir a caballo? Otro ejemplo es el lied Gretchen am Spinnrad, Margarita en la rueca en español, no me preguntéis por qué lo han traducido así. Un poema de Goethe donde el movimiento de la rueca se refleja perfectamente en las notas del piano. Es un lied evolutivo, porque la intensidad de la música va creciendo hasta llegar al punto culminante cuando dice... Por último, vamos a hablar de una cosita que se inventó en esta época y que se sigue usando mucho hoy en día, por ejemplo en el cine: la música programática. Por un lado, lo encontramos como sinfonía programática. Una sinfonía que toma como base ideas extramusicales, textos o guiones literarios que trata de poner en música. Vamos, como poner música a una película. Es el caso de Berlioz y su Sinfonía Fantástica. Esta obra parte de un programa que fue repartido al público. Un joven enamorado sufre unas visiones donde siempre está su amada, imagina que la mata y por ello es condenado a muerte. Pero lo más común era el poema sinfónico, una obra en un solo movimiento que se inspira en elementos poéticos y descriptivos para expresarlos en música. El concepto se lo inventó Liszt, preocupado por el futuro de la música instrumental, y lo plasmó en sus 13 poemas sinfónicos, como Los Preludios, donde decía en el programa de sala: ¿qué es nuestra vida sino una serie de preludios a una canción desconocida, de la cual la primera nota solemne es la que hace sonar la muerte? ¿Romántico? ¿Hola? Un buen amigo de Liszt, Saint-Saëns, compuso una suite con 14 movimientos donde describía con su música a animales: leones, burros, cisnes, elefantes y un acuario. ¿A que parece que estás en el mar? Lo hizo en plan coña, y solo llegaron a escucharlo algunos amigos en privado, como Liszt. Pero al morir permitió que se publicara y hoy en día es una de sus piezas más famosas. Un poco más al norte, el noruego Grieg compuso Peer Gynt como música incidental para una obra del dramaturgo Ibsen,
y en una de sus partes, La mañana, escribió: comienza a amanecer, grupo de árboles con acacias y palmeras. Per Gynt, subido a un árbol, se defiende con una rama de un tropel de monos. Si al amanecer del quinto día miras al este y no suena esta música, es que estás en otra película. Pero sin duda, donde más gustó esto de los poemas sinfónicos fue en Europa del Este, como al checo Smetana, que escribió un ciclo de 6 poemas sinfónicos donde destaca el Moldava, que describe este río que nace en las montañas de la República Checa con 2 pequeños riachuelos. Su unión en un solo cauce pasa por una boda los rápidos de San Juan y se ensancha de nuevo cual princesa Disney al llegar a la ciudad de Praga. Y si tengo que destacar una de mis obras favoritas donde mejor se ve la esencia de la música programática son los cuadros de una exposición del ruso Mussorgsky, donde el compositor puso música no solo a cada cuadro de la exposición de su amigo Hartmann, sino también al espacio que hay entre cuadro y cuadro, preparando al oyente para la pintura que le venía a continuación. Aunque los cuadros no se conservan, sí quedan bocetos, de manera que para ir a este cuadro la música que te lleva era esta. Y para ir a este cuadro la música podía ser esta. El tema es el mismo, pero al cambiar la instrumentación, la idea que transmite es distinta. Para terminar, otro ruso, Rimsky-Korsakov, compuso una obra basada en Las Mil y una noches, y entre los títulos que escribió nos encontramos la historia del príncipe Kalender, historia que la sultana Scheherazade le cuenta al sultán para evitar que la mate. ¿Puede haber una melodía más oriental, sugerente y sensual? En fin, podría estar todo el día poniendo ejemplos de romanticismo poco romántico, cosas que todos hemos escuchado alguna vez, como... o esto. ¿Star Wars? No. Pero John Williams bebió de aquí para hacer su música, de eso hablaremos otro día. Lo que sí creo que queda claro es que hay mucha música interesante que escuchar, que este periodo no fue solo romántico, sino también tortuoso, patético o incluso macabro. Bueno, pues aquí vamos a dejar el vídeo por hoy. Espero que te haya resultado interesante. Nos vemos en clase.